de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Y ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Bendecimos el nombre del Señor. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahora ya nosotros sabemos que el ángel que se le aparece a Moisés en la zarza no es nada más y nada menos que una teofanía, y es nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy, el I am, el Dios. Él es la imagen invisible, la imagen visible del Dios invisible. ¿Ok? Entonces este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Aquí hay una palabra que se usa, esta palabra congregación. Es la palabra que es traducida del hebreo, ¿ok? Esa es la palabra eclesia, la que nosotros usamos como iglesia. La tradujeron en la Septuaginta como eclesia, que es obviamente iglesia. Y es como que, bueno, es como el nacimiento, ¿no? La iglesia de Jesucristo nace obviamente cuando él resucita entre los muertos y le da los mandamientos a los discípulos. Y ahí nuestro Señor Jesucristo forma su iglesia. Pero el pueblo de Israel como nación constituyó también una congregación, y Dios le dio a ellos, le dio sus leyes y les dio su mandamiento y los separó, porque este es el hecho. Ellos estaban en Egipto. Dios los separa a ellos como una nación, los lleva al monte Sinaí y le da y lo congrega a ellos. Él lo congrega a ellos porque Él quiere reinar con ellos. Él quiere ser su Dios. El Señor quiere ser el Dios de Israel. Y eso nosotros lo vemos. El interés que tiene Dios de separarnos a nosotros del mundo y traernos a nosotros a una congregación, a congregarnos, para Él revelársenos a nosotros y darnos su palabra. Dios quiere tener comunión con nosotros. Nosotros somos lo que tenemos que tener nuestro corazón dispuesto y tener nuestro corazón suficiente como tranquilidad y sensitivo para escuchar la voz de Dios. Y necesitamos nosotros, como dijo el centurión: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Entonces, lo que el Señor quiere es darnos su palabra para Él sanar nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que creer en lo que Él nos está dictando a través de su palabra. Obviamente, para ese tiempo, en el tiempo cuando Dios separó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel está naciendo como una nación. Están congregados al monte de Sinaí. Dios le da a Moisés los mandamientos, le da a él instrucciones. Y cuando Moisés retorna, ¿qué está haciendo el pueblo nuevamente? Adorando a un becerro, adorando ídolos, diciendo: mire, estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Hicieron una afrenta terrible para con Dios. Y obviamente a Dios Dios no tomó esto en poco. Dios odia la idolatría. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros tampoco podemos idolatrar los templos. Vamos a ser sinceros. Porque los templos mismos se pueden convertir en ídolos. Gracias le damos al Señor porque nosotros somos lo suficiente conocedores de la Sagrada Escritura para reconocer que el rey del templo y el que merita la gloria y la honra es Dios. Y Dios está en medio nuestro. Dios no solamente está en Long Island, Dios está aquí conmigo. Dios está con nosotros. Dios está en todas partes. Y es hermoso cuando Dios toca nuestro corazón y Dios nos habla. Dios nos habla a través de sueños.
Dios nos habla a través de su palabra. Dios no puede hablar a través de una persona. Dios inclusive nos puede hablar a través de un incrédulo. También lo puede hacer porque Dios es Dios. Y cuando Dios quiere hablarnos a nosotros, Él lo va a hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros leemos este texto que estamos leyendo nosotros, capítulo 7 de Esteban, el nombre de Esteban significa, el nombre bíblico significa corona o guirnalda, pero ese nombre, su nombre significa corona. ¿Ok? Este es el nombre, un nombre popular de origen griego derivado de la palabra Estefano, que significa corona. O sea, si nosotros vemos que Esteban, obviamente, cuyo nombre significa corona, es coronado como el primer mártir. Y lo interesante es que cuando él es apedreado, que no hemos llegado a esa parte, el Señor lo recibe a él y el Señor, él ve al Señor a los pies en el cielo, ¿no? No lo ve sentado, sino que lo ve parado. Obviamente el Señor está recibiendo su primer mártir. Lo que la gente, miren, dice la Biblia que de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que nadie se gloríe en su presencia. Nosotros reconocemos y sabemos que lo importante en todo esto es Dios. Y la sabiduría de Dios no es como la sabiduría del hombre. El hombre puede considerarse a sí mismo como sabio y entendido, pero nuestra sabiduría podría ser considerada también como trapo de inmundicia, como el apóstol Pablo consideró su conocimiento y su sabiduría. Y para hacer un relato con esta palabra, yo quisiera hablar, miren lo que dice en Filipenses 3:4 al 8. Aún tengo yo también de qué confiar en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo he tenido por basura. Interesante, porque el apóstol Pablo, quien estudió a los pies de Gamaliel y era un perseguidor de la iglesia, cuando él estaba presidiendo la iglesia con un celo religioso tremendísimo. Él pensaba que lo estaba haciendo bien. Inclusive que él decía, en cuanto a la ley, aquí dice él, era irreprensible, como que no había de qué señalarlo a él prácticamente. Pero tenía un celo en cuanto a la religión. Él era celoso de su religión. Como estos hombres del concilio, estos escribas, fariseos, sacerdotes, a los cuales Esteban le está presentando, él está presentando a ellos la palabra de Dios, y él lo que está contando es la historia. Porque la verdad de lo cierto es que la Biblia, nuestra Biblia, lo que tenemos nosotros hoy en día, escrito por la gracia del Señor, a través de la inspiración dada del Espíritu Santo a estos hombres santos que escribieron la Sagrada Escritura, esta Biblia que tenemos nosotros, el contar la historia es lo más importante. Que la gente sepan qué es lo que dicen ella. Y nosotros muchísimas veces como maestro, como instructor o como laico, pero que estamos presentando la palabra y estamos instruyendo a las personas para llevarlo a los pies del conocimiento de Dios, nosotros sabemos que tenemos esta palabra escrita, pero que nuestro deber es contarle a la persona la historia, contarle, porque ella misma a veces nosotros queremos como defender y queremos ardientemente contender por la fe, porque hay personas que tuercen la Sagrada Escritura y la tuercen para su propia perdición por ganancias deshonestas. Pero nuestro deber es presentar lo que está escrito y defender lo que el Señor nos ha revelado a nosotros, la Sagrada Escritura. Revelar esto a los hombres. Y no presentar a otro Cristo. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. No hay otra forma.
Ya nosotros tenemos esto, ya la cruz del Calvario pasó, él fue crucificado en la cruz del Calvario, derramó sangre de sus manos, de sus pies, de su costado, derramó también sangre y agua. Sangre para vida eterna, agua también que fluye para saciar nuestra sed por la vida eterna. Derramó su sangre para el perdón de los pecados. Dice la Biblia que él descendió a lo profundo de las profundidades del infierno, predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y anuló el acta de decreto que se había contraria en contra nuestra. Triunfó en la cruz y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él dijo en la cruz, consumado es. Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora, nuestro deber como iglesia es presentar su victoria, la victoria de la cruz, porque la cruz es la victoria nuestra. Este mensaje que muchos consideran hoy en día como que nosotros estamos locos, que no estamos cuerdos, que estamos desequilibrados, que no pensamos bien, que estamos como envueltos en un círculo vicioso de religión y nos acusan. Pero para nosotros sabemos que nosotros tenemos el dador de la vida. Y el mensaje que nosotros predicamos no debe de ser otro más que el de la cruz del Calvario. No puede, a la gente a veces quiere escuchar como algo diferente, algo más profundo, pero este es lo profundo. Este es el gran misterio que nosotros los tenemos, que ya no es un misterio, porque ahí se está predicando en esa cruz del Gólgota, donde el Señor fue crucificado, se presenta el amor de Dios para con la humanidad, para el perdón de todos los pecados. Y Él es quien aboga y pelea nuestra causa. Que la gente nos quiera acusar, que nos quieran señalar, bueno, allá ellos. Es nuestro deber que cuando nos acusan y nos señalen y nos digan todas cosas mintiendo en contra nuestra, nosotros no digerir eso como un alimento para nuestro espíritu, sino que nosotros pensamos de nosotros, debemos de pensar de nosotros mismos como Dios piensa que nosotros somos. Nosotros somos sus hijos. Ahora, fíjense en esto. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Empieza Dios a trabajar con Moisés cuando había cumplido los 40 años. Y luego dice aquí que después de los 40 años, cuando él es perseguido, cuando mata al egipcio, él dura 40 años más en el desierto. Todavía, aunque tiene el llamado de parte de Dios, todavía Dios no ha hecho nada. Prácticamente podríamos decir que todavía no ha empezado su llamado. Y él empezó tratando de hacerlo humanamente, podríamos decir, en la carne, ¿no? Porque si al ver a uno que maltrataba, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Porque él pensaba en su sabiduría, en su conocimiento, que posiblemente era así, que Dios iba a libertar al pueblo de Egipto. Nosotros sabemos que la liberación del hombre llega cuando Jesucristo llega a su vida. Porque cuando Jesucristo llega a nuestra vida y nos da a nosotros el Espíritu Santo de Dios, nosotros nunca volvemos a ser el mismo hombre, ni la misma mujer. No volvemos a ser la misma persona. Porque es imposible tú conocer a Dios y conocer al Espíritu Santo de Dios y volver a hacer lo mismo. Uno pudiera pensar hacer ciertas cosas diferentes o por X motivo o X debilidad, pero cuando Dios te imparte tu vida, tú nunca eres el mismo hombre, porque has recibido una nueva naturaleza. Ahora Moisés habla de esta sabiduría, había sido enseñado en la sabiduría de los egipcios. Y esto es lo que le está Esteban presentándole a la persona, a los fariseos, a los sacerdotes del concilio. Él está presentando esto, porque él está tratando de llevarlo a ellos para que ellos entiendan que este Moisés es como, podríamos decir, un tipo de Cristo. Y cuando la Biblia habla de tipología o de tipo, está hablando que hay personas en el Antiguo Testamento y cosas que pasaron en el Antiguo Testamento o eventos que pueden simbolizar algo como que eran sombra de lo que ahora vendría siendo un cumplimiento. En este caso, Moisés es un tipo de Cristo porque él vino a salvar al pueblo de la cautividad. Dios abrió el mar rojo a través de él, saca al pueblo, lo lleva al monte Sinaí.
Entonces que Cristo, al igual que Jesucristo, cuando Jesucristo nace, Herodes quería matarlo. Obviamente mató un montón de niños entre el primer año o 2 años, mata a todos los recién nacidos. Con Moisés estaba sucediendo lo mismo, porque los egipcios, los hebreos se estaban reproduciendo demasiado rápido y el faraón quería matarlos a todos. Y empezaron a matar a los niños. Obviamente conocemos la historia que Moisés lo pusieron en un canasto y por la gracia del Señor Moisés llega a la hija del faraón y ahí él nace en ese hogar. No nace en ese hogar, sino que es criado bajo la instrucción de los egipcios. Lo más seguro es que también le enseñaron hechicería y toda esa idolatría. Pero nosotros sabemos que esa sabiduría que Moisés tenía no era la sabiduría que Dios iba a usar. ¿Ok? Podemos nosotros leer en 1 Corintios 18, 1 Corintios capítulo 1, y le voy a dar lectura unos cuantos versículos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto de nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esto es lo que escribe el apóstol Pablo. Y esto es lo que va a llevar ahora mismo a Esteban, lo va a conducir a la muerte, porque él sigue predicando el mensaje del Cristo. Y Jesucristo predicó el mensaje. Predicó el mensaje del arrepentimiento y habló del cielo y habló de lo importante que era nosotros vivir de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y Jesucristo nunca negó que él era el Mesías. Cuando él muere en la cruz del Calvario, obviamente, el mensaje que él deja a sus discípulos es este que está empezando, que predica Esteban y muere por este mensaje. Ahora, el mensaje de él es él contando la historia. Porque nosotros debemos de conocer Biblia, debemos de nosotros conocer lo que nosotros predicamos y lo que nosotros enseñamos. Y a veces las personas pueden sentirse, ay, pero qué aburrido, estoy escuchando como lo mismo y es tan largo el capítulo, pero esta es la historia. Y el Señor repite. O sea, que nosotros tenemos que seguir alimentándonos de este alimento espiritual, porque esta es la palabra que alimenta nuestro espíritu. No debería de ser un alimento contaminado. Ni que las ovejas vengan a beber agua que no estén contaminada. Agua que fluyan para enseñarles a las ovejas a depender de Dios, a servirle a Dios, a creer que Dios está a favor de ellos, que Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere hablar, Dios habla todos los días, Dios habla todo el tiempo, Dios está hablando. Pero está en nosotros en querer tener comunión con Él y separar, como se dice en inglés, dicen quality time. Un quality time es un tiempo que tú separas para estar con Él, para leer las escrituras, ver lo que Dios te relata a través de ella. Tú medita, ora, intercede a favor de las personas que están enfermas. Hay tanta necesidad hoy en día, hay mucha necesidad. Hay el ministerio más requerido, yo diría hoy en día, el ministerio de la oración. Hay que seguir, hay que orar. Hay tantas personas que están cayendo, están enfermas de diferentes índoles. Y hace falta un ministerio de oración. Claro que el ministerio de oración, la gente no te lo van a aplaudir. La gente no te está viendo que tú estás orando, pero Dios sabe que tú estás orando. Entonces nosotros debemos de presentar, reconocer que nuestro caminar y nuestro andar, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros estamos en esta tierra es de paso. Nosotros no vamos a ser como los faraones, por así decirlo, porque el faraón cuando moría,
cogían sus tesoros y su oro y sus situaciones, todo parte de sus tesoros, lo enterraban en su sarcófago también, y el faraón prácticamente se iba con su oro y su plata. Pero nosotros vamos a morir y no nos vamos a llevar nada de eso. Nosotros necesitamos entender verdaderamente y reconocer nuestro llamamiento, el que Dios nos ha dado a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Ahora fíjense, porque esto es lo que dice Esteban. Dice en el versículo 27, entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante, juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Usted estaba en su comodidad, pero Dios lo saca de la comodidad donde está y lo lleva al desierto. Perseguido, ¿no? Cuando él va a retornar ahora a Egipto, él retorna con el cetro de su misión y con la autoridad que Dios le ha dado para sacar al pueblo de la cautividad. Pero no va a ser con la sabiduría que él pensaba del hombre, que él podía ahora libertar al pueblo de Israel de la cautividad. Entonces, y lo que Esteban está tratando de llevarlos a estos sacerdotes, a los miembros del concilio, en su defensa pro el evangelio, es llevarlo a ellos a entender de que ellos van a tener que enfrentar también la cruz. El pueblo judío, al igual que los gentiles, tiene que enfrentar la cruz. Tiene que enfrentar la cruz y arrepentirse cada uno de ellos. Tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón. Sabemos que el pueblo judío, Dios tiene un plan con el pueblo judío, tiene palabra profética, tiene promesas que todavía no se han cumplido, pero debemos nosotros de saber que para ellos el plan es el mismo. Tienen que venir a la cruz, cada hombre tiene que venir a la cruz y presentarse delante de Dios y decirle, perdona mis pecados, tú eres mi Dios y te acepto como mi único Salvador. Ese es el mensaje para todo cristiano, para toda persona que no ha recibido a Cristo. Ese es el mensaje para la humanidad. Nuestro mensaje es el mensaje de la cruz, no hay otro mensaje. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, si yo predicara como otro mensaje, atraería más personas. Y pues hay muchos lugares que están llenos, tienen miles de personas, pero ¿qué evangelio se está predicando? ¿Se está predicando el evangelio de Jesucristo? O bueno, están congregados, sí, podrían ser congregación. Una congregación religiosa de cualquier, o una congregación de motivación. Que a veces estos mensajes tú lo escuchas y de cierta forma como que te inspiran y te ayudan. Pero, está el gran pero. Ese es el mensaje que Cristo mandó a predicar. Nosotros lo vemos, si miramos a través de la Biblia, un sinnúmero de estos mensajes que nosotros escuchamos en muchas de estas congregaciones no pasan el cuadro de la Biblia. No pasan. Miren a Daniel 2:23. Daniel reconocía que él no podía hacer nada sin la sabiduría de Dios. En Daniel 2:23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y conocemos la historia de Daniel, cómo Dios lo usó a él tremendamente en cuanto a profecía y en cuanto a revelación de sueño y interpretación. Pero él no dependía de su propia sabiduría. Nosotros no debemos de depender de nuestra propia sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Moisés necesitaba la sabiduría de Dios y necesitaba ahora, así como él duró 40 años a los pies de la enseñanza de los egipcios, siendo instruido por ellos, ahora él va a estar en el desierto 40 años más con el Señor, donde el Señor va a purificar su vida y se le va a revelar. Y nosotros vemos que en la Biblia, al igual que David, que cuando David es llamado para ser rey, es ungido, todavía creo que dura como 25 años más antes de que se lleve a cabo la misión de él para ser rey. Se hace que los propósitos de Dios a veces no se llevan a cabo en el tiempo que nosotros lo miramos. Nosotros queremos, Señor, ahora mismo, hazlo ahora. Tengo un 911, cambia a esta persona.
cambia esto, cambia lo otro. Y queremos como que Dios actúe en nuestro tiempo. Pero Dios es más sabio que nosotros. Pues lo más necio, si se podría decir así, lo menos sabio de Dios es más sabio que el hombre. La sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento. Miren lo que declara el apóstol Pablo en Romanos 11, 33 al 36. Miren lo que él dice. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oye, esta persona, es que cuando estos apóstoles escribían la palabra del Señor y usted la lee, usted sabe que esa palabra salía desde el profundo de su corazón. Y que ellos no estaban hablando como decir algo solamente por decirlo, sino que ellos sabían el efecto que había en lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Nosotros no debemos de avergonzarnos del evangelio. Y que van a haber personas que no van a poder resistir el mensaje nuestro. No van a poder resistir el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz confronta a todo sabio, a todo entendido, a todo el que razona. Va a tener que enfrentar el mensaje de la cruz. Y es que todos tenemos que arrepentirnos. Eso. Simple y llanamente. Porque con nuestro razonamiento y nuestro entendimiento solamente, porque conocemos a Dios, nosotros no podemos pensar que vamos a entrar al reino de los cielos. Inclusive que nuestro Señor Jesucristo le dijo a ellos: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Señor se lo dijo a los fariseos: ustedes tienen el rollo, tienen la Biblia, pero ahora esta Biblia da testimonio de que yo soy el Hijo de Dios y ustedes no me quieren aceptar a mí. O sea, podemos ser religiosos, podemos ser grandes teólogos, conocer mucha Biblia, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, y no tenemos el Espíritu Santo, y no tenemos esa comunión con Dios, y no tenemos nosotros esta convicción que nos da el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros lo hacemos mal, porque por eso parece que tenemos el Espíritu Santo. Dice que Él no iba a conducir a toda verdad y a toda justicia, y Él no iba a redarguirte pecado, iba a instruirlo: estás mal, enderézate, busca por aquí, sigue buscando. ¿Qué pasa? No estás orando lo suficiente. ¿Por qué no te levantaste a la oración? Y el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. Y mientras más bulla o ruido nosotros escuchemos o tengamos a nuestro alrededor, menos vamos a escuchar su voz. Y es por eso que tenemos que separarnos. Entonces, separar un tiempo. Entonces, mira, voy a orar ahora, que nadie te moleste cuando tú estés en tu tiempo de oración. Si te llaman, bueno, hablamos ahorita. Todo el mundo que espere, porque tú estás hablando con tu Dios, y tu Dios es más importante que cualquier persona. Vamos a ser sinceros. Por el hecho que yo no te conteste un texto que tú me envíes, eso no quiere decir que tú no eres importante. Es posible que la persona esté en ese momento en la oración, está comunicándose con Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y eso fue lo que Dios hizo con Moisés. Se lo llevó al desierto. Y allá en el desierto tuvo hijos, claro, tuvo su mujer, a Sefora, si no me equivoco, una de las hijas de Jetro. Y allí Moisés aprendió de ser un príncipe en Egipto. Ahora está lidiando con ovejas y limpiando materia fecal y haciendo un sinnúmero de cosas, porque ahora él está como un refugiado. Pero saben una cosa, hasta que llegue el momento de Dios y Dios se le revela a él y le habla a él desde la zarza ardiendo, que no se consumía, la presencia misma de Dios, y se le aparece el ángel. Obviamente el ángel de Jehová, una teofanía, el Dios mismo habla a él, a su vida. Entonces este Moisés, cuando Esteban está hablando, este Moisés es un tipo de Cristo, es un tipo de Salvador. Moisés significa salvado de las aguas. Y Moisés es
es uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos traer, que podemos ver nosotros en la Biblia en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Dios nos liberta, Dios nos da palabra, Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios es nuestro alimento. Nosotros cuando oremos deberíamos nosotros decir: Señor, dame hambre por tu palabra, dame hambre por tu presencia. Porque a veces nosotros sentimos, a veces, bueno, ya yo conozco suficiente Biblia, y ya yo pasé un tiempo con la presencia del Señor, por eso no tiene que ver nada. Nosotros necesitamos conocimiento de Dios, necesitamos que Él nos hable a través de la palabra, necesitamos tener hambre y leer la Biblia con hambre, leer la Biblia porque buscamos información de parte de Dios. La mejor fuente de información y sabiduría que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Es la Biblia. Es la Biblia. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando lo vamos a leer nosotros cuando lleguemos a esa parte en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se encuentra en el Areópago, este lugar donde se reunían filósofos, epicúreos, estoicos, se reunían para hablar y escuchar algo nuevo, algo diferente. Y el apóstol Pablo dijo: bueno, yo le voy a hablar a ustedes sobre el Dios no conocido, y empieza a hablar del Dios de la creación, el que creó todas las cosas, al cual ellos adoran sin ellos mismos, sin conocerle. Entonces que la creación misma habla del creador, pero nosotros solamente bajo tener el conocimiento y miramos al cielo y veamos toda esta creación, aunque reconozcamos que eso es una creación de Dios, porque hay muchas personas que dicen, bueno, que creen en Dios, tienen cierto temor de Dios, pero no quieren llegar a una intimidad. Porque la intimidad quiere decir que tú tienes que mejorar tu camino. Y si tú no estás dispuesto a mejorar tu camino y a dar un arrepentimiento, tu forma de vivir, entonces obviamente tú solamente quieres creer en Dios, pero no quieres llevarlo a una intimidad donde este Dios te pueda impactar y te pueda cambiar, porque esto es lo que queremos, que Dios nos cambie. Y cada uno de nosotros, de una forma u otra, necesita cierta clase de cambio. Pero en nosotros ha habido una decisión de seguirle a Él. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando con esta persona, con estos filósofos, él dice esto. En Hechos 17, 29 al 30, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en que el cual juzgará con el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. En otras palabras, Pablo empezó a hablar, porque estas personas querían conocer a Dios por la sabiduría, querían conocer algo nuevo. Pero lo que el apóstol Pablo le dice, bueno, él empieza a hablarle de Jesucristo, empieza a hablar del arrepentimiento, y luego le empieza a hablar de la resurrección de los muertos. Y cuando habla de la resurrección de los muertos, le dicen, bueno, ya te oiremos en otra ocasión. No estamos todavía dispuestos para escuchar la totalidad de lo que tú nos quieres decir. Como en una forma, hay personas así, que tú le quieres hablar a ellos de Dios, y todo está bien cuando tú le hablas a ellos de Dios. Pero cuando tú le hablas a ellos de Jesucristo, de la cruz del Calvario, de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ellos no quieren escuchar esa parte, porque esa parte quiere decir que tú tienes que mejorar tu camino, tienes que dejar lo que estás haciendo que ofende a Dios, y la gente no quiere escuchar ese mensaje. Pero el mensaje del cristiano, el mensaje de la Biblia, todavía es el mensaje de la cruz. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Este es el mensaje que tenemos que arrepentirnos y recibir a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y sabemos que la iglesia, en esta parte, siento que la iglesia en cierta forma se ha adormecido. Se ha adormecido. Ahora miren esto. Moisés, leyendo en el versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión.
Y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Gracias. Nosotros hoy en día no temblamos así ante la presencia de Dios, pero a veces la presencia de Dios se hace tan palpable que nosotros empezamos a gemir en su presencia, porque reconocemos que somos inmerecedores de su gracia y que Él todavía hace visitación a sus hijos. Esto es tremendo. Porque, ¿qué somos nosotros cuando nosotros miramos la creación del universo y las cosas que Dios ha hecho tan tremendas alrededor de todo el universo? Y nosotros somos solamente un ser humano, ni siquiera una hormiga, delante de la presencia de Dios. Y Dios a esta hormiga o a este ser, por así decirlo, en cierta forma, ser insignificante, Dios quiere hablarle a él. Es un privilegio. Eso es lo que se llama el amor de Dios. Este es la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Porque hay personas, por ejemplo, hay muchos científicos que tiene gente que son bien brillantes, que tienen mucho conocimiento, tienen mucha sabiduría. Muchos de ellos han tratado de desvaluar o de mentir la Biblia, inclusive arqueólogos. Y cuando encuentran que lo que la Biblia dice en cuanto a arqueología y en cuanto a lugares, que la Biblia es bien precisa con esto, que no ha fallado, muchos de ellos han terminado convirtiéndose al Dios de la Biblia. Porque, mira, aunque Dios se le revela a la persona no a través de la sabiduría, sino más bien cuando nosotros enfrentamos la cruz y reconocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Y por más sabiduría que tengamos, nosotros debemos de entender que aún nuestra sabiduría, como dijo el apóstol Pablo, yo consideré todo eso como un trapo de inmundicia, como estiércol, por basura, con tal de conocer a este Cristo crucificado. Si nosotros no menguamos en cuanto a nuestro razonamiento y nuestra forma de pensar y dejar que sea Dios quien habla en nuestra vida, y decir, mira, aunque yo conozco esto y conozco lo otro, yo todavía necesito de tu conocimiento. Ayúdame, Señor. Dame entendimiento. Dame, Señor, sabiduría. Como lo dijo Salomón. Salomón dijo, mira, y Salomón dice en la Biblia que era uno de los hombres más sabios, considerado como uno de los hombres más sabios de la historia, si no el más sabio de la historia, después de Jesucristo. Pero Salomón le pidió a Dios que Dios le diese sabiduría para él poder lidiar con el pueblo de Dios. Nosotros no podemos lidiar con el pueblo de Dios bajo nuestra propia sabiduría, porque el pueblo de Dios no es cualquier pueblo. El pueblo de Dios es el pueblo comprado a precio de sangre. Y el pueblo de Dios conoce Biblia, conoce su historial, conoce sobre Jesucristo. El pueblo de Dios quiere ser alimentado con la palabra de Jesucristo. Nosotros no vamos a ser alimentados con la sabiduría del hombre. Necesitamos ser alimentados con la palabra del Señor. La palabra del Señor. Por más carisma, por más milagro, prodigio, que una persona puede hacer tremendo milagro. Bueno, hacer milagro, prodigio y luego torcer la Sagrada Escritura, eso como que no concuerda para mí. Ahora, si tú trazas bien la Sagrada Escritura, Dios te usa en los milagros, amén. Puede imponer mano, amén, gloria al Señor. Pero no tuerza la Sagrada Escritura en su totalidad y luego imponga mano. Porque entonces, ¿qué clase de presencia recibiremos nosotros? La iglesia de Jesucristo todavía sigue creyendo que Dios habla a través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Y nosotros debemos de alimentar la congregación, la iglesia, con la palabra de Dios. Que van a haber muchos que posiblemente conozcan ya lo que nosotros les predicamos, pero es que no te podemos predicar algo nuevo. Te vamos a predicar lo que conocemos, la Biblia. Y domingo tras domingo tú vas a escuchar una palabra de Dios que te va a alimentar. Posiblemente no sería algo profundo de acuerdo a tu entendimiento o la sabiduría del hombre, pero de acuerdo a los designios de Dios, el Señor está gozoso y se siente gozoso al saber que su iglesia está siendo alimentada con la palabra de Él. Miren lo que dice el Señor. Creo que está en Lucas capítulo 10, del 17 al 20, cuando Él lo mandó a predicar el evangelio del Señor, lo mandó de dos en dos. Dicen, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, que ya de por sí el diablo había empezado ya su derrota. ¿Ok? Dice, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, Esteban, Pablo, no tanto Pablo como Pedro y los demás apóstoles, eran personas como del vulgo, que no se podría decir como que no tenían cierta clase de educación, pero estuvieron a los pies del Señor por 3 años. 3 años y medio, pero estuvieron aprendiendo bajo el mejor seminario teológico habido y por haber. ¿Y qué aprendieron ellos? A predicar el evangelio que Dios le había mandado a ellos a predicar. Ellos estaban predicando lo que su maestro le enseñó. El apóstol Pablo, obviamente, por cuanto Dios lo iba a usar en una forma, en cuanto a carta apostólica, más que los demás discípulos, el apóstol Pablo dice que él fue instruido y fue llamado desde el vientre de su madre. Y todo ese caminar que él tuvo desde un principio, perseguidor de la iglesia, conocedor de la ley, para luego él estipular todo eso que él había vivido, todo eso que él ha aprendido, dice, yo lo estimo por basura, con tal de yo tener el conocimiento de Cristo. Ahora, debemos entender que aunque él pensaba así de sí mismo, ese conocimiento le ayudó a él para él poder presentar doctrina apostólica que hasta el día de hoy nosotros estamos siendo edificados por estas doctrinas. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ya la semana entrante seguiremos con este mismo capítulo y nosotros tomaremos esta clase desde el 35 hacia el resto del capítulo 7, que todavía no llegamos a la muerte de Esteban, pero hasta ahí seguiremos porque el capítulo es bastante amplio y no podemos solamente leerlo. Tenemos que ir aplicando lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, eterno, y te damos las gracias, pues nuevamente hemos podido compartir las Sagradas Escrituras a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén. Dios me le bendiga a todos, amén. Y gócense en la presencia del Señor, porque nosotros nos estamos gozando de esta mañanita. Amén. Dios me le bendiga a todos. Bendiciones a todos y a todas. Amén. God bless.